Annelise es doctora en educación y profesora asociada a la Universidad del Estado de Río de Janeiro en Brasil. Ella es investigadora procientista de la misma institución, psicóloga egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Ella desarrolla sus actividades en el Departamento de Educación de la Facultad de Formación Docente de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, participando en proyectos de docencia, investigación y extensión en la licenciatura en Pedagogía. Actúa como docente permanente en la línea de políticas, derechos y desigualdades del programa de posgrado en educación, procesos formativos y desigualdades sociales, que coordinó desde 2016 hasta 2020. Forma parte del colectivo Diferencias y Alteridades en la Educación y el grupo de investigación Voces de la Educación. Además, está interesada por la política, la poética y las prácticas en y de la diferencia, alteridad y la experiencia en la educación, y en la producción de otras políticas narrativas para contar la práctica y la investigación en educación. Es miembro de la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos y del programa Red de Científicos y Científicas Argentinas en Brasil, Raíces, Red de Argentinas e Investigadores Científicos en el Exterior, dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la República Argentina. Coordina 2 convenios internacionales con UNER y UPC en Argentina, y también estamos en este momento en el proceso de suscribir un convenio entre la Universidad Tecnológica de Pereira y la Universidad del Estado de Río de Janeiro. El título de la charla es Una experiencia didáctica sobre producción de imágenes y diferencia en la formación de profesores. Con ella tuve la oportunidad pues, de conocerme en el año 2016, cuando estuve allí compartiendo con docentes, estudiantes, investigadoras e investigadoras de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Fruto de esos encuentros salió publicado este libro, en el que tengo un capítulo que algunos de ustedes ya han conocido, que se llama El Maestro es el Mensaje. Y bueno, pues te damos la bienvenida, Annelise. Nos gusta mucho que estés aquí para el cierre, así que este auditorio es todo tuyo. Yo estaré aquí pendiente pasando las diapositivas que me enviaste, pero también pues para la moderación. Así que bueno, estamos en tus manos, Annelise. Diego, solo un minuto. Quiero preguntarte si mi imagen sale fuera de sync, si la imagen coincide con lo que estoy diciendo. No hay lip sync, no está sincronizado. Entonces, porque desde ayer está así. ¿Me dejas que voy a intentar entrar por el celular para ver si mejora? Claro que sí, te esperamos. Bueno, mientras tanto les recuerdo que esta sesión está siendo grabada como las anteriores y la compartiremos en las redes sociales, se las enviaremos también a sus correos electrónicos para que la puedan compartir, para que la puedan abordar con otras personas. Bom dia, Shelia Martins, bem-vinda, bem-vindos todos ustedes, os brasileiros que ficam neste encontro. Entonces, vamos a ver por aquí, mientras tanto, mientras Annelise ingresa, voy a abrir el archivo que ella me envió para compartirlo con ustedes también acá. A ver. A los estudiantes de video que nos acompañan, les pido el favor que cuando culmine la intervención de la profesora Rivetto, ingresemos a la sala Meet del curso. Salgamos de esta e ingresemos a la sala Meet del curso. Bueno, creo que ahí está Annelise. Diego, Sí. mi imagen está saliendo bien, coincide. Coincide, pero se ve girada hacia un lado, no se ve. Hay que ponerla. No se ve horizontal. Entonces, un minuto. Vale, no hay problema. Vamos a ver, mientras tanto, les pongo esta diapositiva. Creo que ahí está.
Disculpa, Diego, pero pensé que era algo de la conexión de ayer, pero hoy cuando entré, ahora que entré, percibí que es alguna cosa en mi computadora y el Meet, ¿está? Estoy aquí ya, ya resolvemos. Ya, ahora sí se ve bien y también hay lip sync, hay sincronía entre lo que Sí, estoy dices. buscando algo para apoyar el celular. Ah, bueno, está bien, sí. Bien. También les recuerdo que si quieren poner en el transcurso de la charla, de la conversación con la profesora, si quieren poner ahí en el chat preguntas, comentarios, lo pueden hacer. O si no, pues pueden esperar hasta que ella termine su intervención, levantar la mano, abrir micrófonos y conversar con nuestra invitada. Diego, acho que me parece que se solucionó, ¿no? Un problema. Estoy apareciendo, la imagen está apareciendo bien y el sonido. Sí, ahora sí, Annelise, ahora sí, te Ah, escuchamos y te vemos muy bien. entonces era alguna cosa entre el Meet y es alguna cosa del Meet en mi computadora. ¿Ah? Bueno, entonces podemos comenzar. Muchísimas gracias, Diego, y disculpa por esta intervención tecnológica media confusa. Hace parte, creo que, del contexto que estamos atravesando, ¿no? Y los ruidos que se establecen exactamente entre los dispositivos de comunicación, creo que hacen parte del paisaje y de la experiencia que estamos forjando juntos colectivamente, que es la experiencia de encontrarnos de forma remota y a través de dispositivos tecnológicos, ¿no? Entonces, eso también me parece que es interesante para poder leer críticamente y que es que, vamos a decir, antiguamente los ruidos y lo que se dice sujeras en portugués, que vendría a ser como las suciedades, eran históricamente en los medios de comunicación tradicionales, son eliminados de la comunicación, ¿no? Son como asépticos y nos privan, vamos a decir, de ver toda ese making of de los encuentros. Y creo que la pandemia y esta serie de ruidos nos permiten, en cierta forma, entender que la comunicación, que en la comunicación, entendida como un proceso de producción de un encuentro, los ruidos y las suyeras y las suciedades hacen parte de ese paisaje y muchas veces nos ayudan a entender los contextos sociohistóricos, políticos de forma crítica, ¿no? Entonces, bienvenido sea Muy bien, ese, ¿no? Y ese acontecimiento. es verdad, Annelise, como dices, y pues también un efecto positivo de todo esto es que podemos aproximarnos de otra manera, tenerte aquí, escucharte. Así que bienvenida siempre, bienvenidos a todos los brasileños y brasileñas que se conectan a esta hora con nosotros y los que nos verán después con el video que vamos a compartir por redes sociales. Este auditorio es todo tuyo, aquí estaré pendiente de colaborarte en lo que quieras. Gracias, Diego. Entonces te digo que me marques un poco el horario. Debo hablar unos 45 minutos Sí, más o menos. sí, Y, y vos me marcas el horario y vamos viendo, ¿está? vale. Entonces, buen día a todas, todos, todes aquí presentes con mucha alegría. Que me hago presente en Colombia.
antes de la pandemia tenía una visita programada para Colombia para participar de un encuentro en Santa Marta. Iría también a visitar la Universidad Tecnológica de Pereira en el sentido de una aproximación con Diego y pensar juntos un proyecto interinstitucional entre la Universidad del Estado de Río de Janeiro, que es donde trabajo, y la Universidad Tecnológica de Pereira. Infelizmente, con la pandemia tuvimos que suspender. Estamos viendo si tal vez, posiblemente en febrero podamos estar haciendo una visita a Colombia. Tengo muchísimo cariño, afecto por el pueblo colombiano. Es un pueblo muy parecido al pueblo brasilero, a los brasileros. Creo que es el país de América Latina que más se parece con Brasil. Eh, y he visitado algunas veces, siempre con mucho cariño, mucha admiración por la lucha y por las formas de resistir los diferentes contextos que Colombia y los países de América Latina en general hemos atravesado, ¿no? Entonces también quedé bastante feliz con la invitación de Diego a participar de este encuentro, de esta serie de encuentros que tengo, que también acompañé en cierta forma, asistiendo o viendo algunos de los videos que fueron generados con la participación de algunos de los colegas, ¿no? Esta cátedra EduMedia abierta a la comprensión de los medios y la educación, Aulas sin muros. Y bueno, en cierta forma pensé a partir de mi experiencia como profesora. Yo soy psicóloga formada en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, y estoy hace casi 15 años viviendo en Brasil, en Río de Janeiro. Trabajo hace 12 años en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, en una facultad de formación de maestros, facultad de formación de profesores que Diego ya visitó, en la ciudad de San Gonzalo, región metropolitana de Río de Janeiro. Y ahí, como Diego explicó, trabajo con los cursos de pedagogía, que serían los cursos de ciencias de la educación, y en un programa de posgraduación de maestrías y doctorado en educación, procesos formativos y desigualdades sociales. Entonces, mi discusión o mis investigaciones no tienen que ver directamente con la discusión mediática de forma de entender los medios de comunicación de forma tradicional, pero entiendo que sí tiene que ver con la discusión de los procesos sociohistóricos, las formas de entender y de pensar el mundo y las formas de intervenir de cierta manera en la formación de profesionales que van a trabajar en las escuelas, produciendo una didáctica específica, produciendo imágenes y afirmando en cierta forma sus territorios como territorios de producción de diferencia y no de desigualdad. Entonces, la invitación de Diego me atrajo mucho, didáctica, lectura crítica y medios de comunicación, y para ello yo pensé una intervención que llamé de una didáctica sobre producción de imágenes y diferencia en la formación de profesores, que ustedes están viendo aquí en el slide, ¿no? Esta intervención, en cierta forma, es un efecto de un trabajo que venimos realizando en la Facultad de Formación de Profesores, como yo decía, y que ya fue producidos algunos artículos que fueron publicados en revistas en Brasil y en Argentina, que después puedo compartir con ustedes el link para que de una producción en español, para que les quede, si están interesados, para poder entender un poco más el trabajo que estamos trayendo. Entendemos, y aquí haciendo un agenciamiento con el tema del encuentro de hoy, que para una lectura problematizadora, si se quiere crítica, yo llamo de lectura problematizadora, uno de los principales puntos a colocar como cuestión es hacer enfrentada en la investigación, por ejemplo, es el modo de ver y el modo de mirar.
tal como un compañero y amigo argentino nos enseña, que es Carlos Esclir, si se quiere pensar en una forma, en una lectura crítica o problematizadora de la realidad, habría una necesidad también en los cursos de formación de maestros, por ejemplo, de educar la mirada, para que entonces podamos leer más allá de lo que ya sabemos leer, instrumentalmente, digamos así. La idea sería entonces de este trabajo que voy a presentar aquí, o de estas ideas que voy a presentar aquí, es entender que para una lectura problematizadora de la realidad del mundo, o para una lectura crítica del mundo, sería necesario tal vez pensar en una educación de la mirada que nos permita leer el mundo más allá de lo que ya sabemos leer, o sea, abrir la posibilidad de leer el mundo con dispositivos que todavía no tenemos, que no son dispositivos meramente instrumentales o de codificación de información. Entonces, este proyecto, la verdad, es un proyecto que surge experimental en el espacio de formación de profesores en el año de 2019. Es un primer proyecto y surge de un otro proyecto o de un proyecto que ya desarrollamos en la misma universidad con los alumnos, que tenía como puntos específicos la investigación de la experiencia y de la alteridad en la educación, que es a partir de esa experiencia de alteridad en la educación, tenemos como posibilidad experimentar la realidad como sujetos en la escena pedagógica, priorizando la discusión de aquello que en la escena pedagógica o en el mundo interrumpe nuestra tranquilidad de lectores del mundo. Y al interrumpir nuestra tranquilidad de lectores del mundo, genera un acontecimiento, si se quiere pensar, a partir de la tradición deleuziana. En este sentido, en ese proyecto que desarrollamos junto con los estudiantes, nos interesaba pensar miradas de investigación, de educador, de profesor, de estudiantes, desde una escena diferente de aquella que históricamente se privilegia en la universidad, que son escenas de mismidad, como yo llamaría. Entonces trataba de pensar el cotidiano de la escuela y de la universidad desde espacios de formación otros, y no desde los mismos espacios de formación a los que históricamente estamos habituados. Entonces, cuando pensamos este proyecto, que es un proyecto de intervención con alumnos y profesores, una de las primeras preguntas que se nos ocurrió, no es una pregunta propia, es una pregunta que traemos de Jorge La Rosa, era la pregunta: ¿en qué lengua vamos a contar aquello que nos acontece en la educación? Una pregunta inspirada entonces en textos de La Rosa y que se deriva en la producción de una serie de dispositivos mediáticos, principalmente escriturísticos, escritos de los alumnos en el proceso, en el proyecto. Entonces, en ese proyecto inicial, los alumnos contaban lo que hacían en la universidad y en las escuelas, porque tengo que decir que los alumnos hacían la pasantía, no sé si en los cursos de comunicación hay, pero en los cursos de formación de profesores, los estudiantes hacen pasantías en las escuelas. Entonces la pregunta era: ¿en qué lengua van a contar lo que hacen en la escuela? Lo que hacen en la pasantía en la escuela. Porque históricamente se cuenta a partir de un dispositivo escriturístico que tiene que ver con relatorios instrumentales, ¿no? Y que ponen el ojo, ponen la mirada en aquello que habitualmente se entiende como que no funciona dentro de las escuelas. Entonces el estudiante sale de la universidad, va a la escuela a hacer la pasantía, mira lo que pasa en la escuela desde una mirada crítica, digamos así, pero no implicada y problematizadora, y después hace un relatorio
que la mayoría de las veces es una lista de aquello que no funciona dentro de las escuelas públicas. Entonces, la idea en este proyecto era ir a la escuela, estar abiertos a que alguna cosa pase diferente de aquello que ya estamos acostumbrados a ver y pensar en qué lengua vamos a narrar aquello que nos pasa en la escuela. Entonces los estudiantes en ese primer proyecto comenzaron a producir cuentos, crónicas, aforismos, etcétera. Contaban lo que les pasaba en la escuela, lo que pasaba en la escuela, en la pasantía, en otro registro de escritura. Y lo que era más importante, además de la transformación del registro de la escritura, del medio que utilizaban, era poner el ojo, la mirada, no en aquello que supuestamente no funcionaba en la escuela, para intentar entender lo que sí funcionaba en la escuela pública, a pesar de todas las limitaciones eh, que, que las escuelas públicas en América Latina en general tienen. Entonces fue a partir de esta práctica que el proyecto que voy a contar de imágenes fue siendo pensado y forjado. O sea, en inicio era solamente producir una escritura diferente de aquella que estamos habituados a escribir. ¿Por qué pasamos de la escritura a las imágenes? Porque percibimos que la mayoría de las veces las imágenes que los estudiantes creaban aparentemente solo revelaban un saber sobre la escuela, que era un saber que ya se tenía. ¿Qué significa esto? El estudiante iba a la escuela, salía de la universidad, iba a la escuela, observaba la escuela desde un lugar medio aséptico, contaba lo que no funcionaba en la escuela y cuando sacaba fotografías sumamente que explicitaban aquello que el alumno ya sabía ver. O sea, la mayoría de nuestros alumnos ya tenían un discurso previo de lo que iría a encontrar en las escuelas públicas. En Brasil es muy común, no sé cómo es en Colombia, o hay un preconcepto muy fuerte sobre aquello que se produce en las escuelas públicas. Entonces, habitualmente uno ya sale, ya van los estudiantes de nuestra universidad, ya iban con un discurso y con una imagen producida sobre lo que irían a encontrar. La escuela no funciona, los profesores no saben, los alumnos vienen de familias desestructuradas, la escuela se cae a pedazos, el profesor no sabe trabajar, en fin, todas esas imágenes, digamos, discursivas y imagéticas, ya estaban en los alumnos. Entonces los alumnos habitualmente iban a las pasantías y ya sabían lo que iban a ver y solamente se dedicaban a relatar y a fotografiar aquello que ya sabían. Habitualmente fotografaban los lugares que estaban deteriorados, los alumnos que no tenían zapatillas para ir a la escuela, en fin, que pintaban una escuela que existe, pero que el foco era en aquello que supuestamente era la escuela pública. Esta concepción de la escuela pública y de lo público en general, y del público que la frecuenta en general, se presenta la mayoría de las veces como una expresión natural y acrítica, que es dada a priori y con una fuerza de discurso de verdad, lo que genera la mayoría de las veces una dificultad enorme para criticar esa lectura de mundo y para problematizar los puntos de vista de los saberes y de las imágenes producidas por los alumnos que están en la pasantía. Yo, por ejemplo, les decía a mis alumnas, bueno, quiero que ustedes vayan a fotografiar cosas que funcionan en la escuela, procesos que dan cierto, como se dice en Brasil. Ellas volvían de la escuela y me decían, profesora, no encontramos nada, está todo mal. Entonces yo le decía, bueno, piensen que tal vez ustedes no saben ver. El ojo está preparado, ha sido preparado
históricamente, y no solamente por la escuela y por la facultad, principalmente por los medios de comunicación que ejercen un poder enorme, el ojo ha sido preparado para que ustedes puedan ver y reconocer solamente aquello que en el público de las escuelas públicas aparentemente está equivocado, es limitador, es fallado y precisa ser reparado. Los saberes e imágenes producidos son generalmente atribuidos a una realidad dada que está fuera de quien la narra o de quien la fotografa. No se coloca en cuestión el ojo que mira, ni los valores de la boca que dice. Podemos entender este movimiento en el marco de lo que hemos llamado, dentro del campo de la educación especial, que es el campo donde yo trabajo, de diferencialismo, en las palabras de Carlos Esclier, que habitualmente es la confusión de la pobreza con el pobre, de la violencia con el violentado, de la deficiencia con la persona diagnosticada con deficiencia, y por ahí vamos. En este sentido, la primera intención nuestra al trabajar con los estudiantes fue proponer sacar fotos en la pasantía de aquello que entonces interrumpiera nuestra tranquilidad de mirar, haciéndonos ver, pensar, sentir, leer cosas que hasta entonces no sabíamos pensar, sentir, leer. O sea, la producción de imágenes como un ejercicio de alteridad. ¿Y por qué pensábamos que eso era necesario? Tal vez porque en aquel momento teníamos la sensación, junto a La Rosa, Jorge La Rosa, y aquí voy a leer una frase de él, de que todo lo que vemos no parece ser otra cosa que el lugar sobre el cual proyectamos nuestra opinión, nuestro saber y nuestro poder, nuestra arrogancia, nuestras palabras y nuestras ideas, nuestras conclusiones. Es como si solo fuésemos capaces de miradas concluyentes, de imágenes concluyentes. Es como si todo se nos diese a ver cubierto de explicaciones. En ese sentido, pensar eso que La Rosa dice en el marco de la producción de discusiones resultantes de pensar la ida de los estudiantes de las carreras de ciencias de la educación a la escuela, es pensar y entender que la mayoría de las veces las pasantías eran organizadas en función de actividades programadas a priori, sin que hayan surgido de discusiones entre educador y educando en la cotidianidad de la clase, en la escuela o en la comunidad. El conocimiento de la realidad, como se entiende tradicionalmente la pasantía, favorecía el pensar una práctica como alguna cosa que iba a ser aplicada en la escuela. Entonces el alumno se preparaba en la facultad para hacer la pasantía, para aplicar una serie de métodos en las escuelas, que habitualmente métodos que nos enseñaban a ver lo que estaba errado. Entonces pensamos que este modelo de intervención en las escuelas, desde la universidad en las escuelas, es una marca, en cierta forma, de un paradigma moderno de científico que instituye el conocimiento científico como conocimiento universal, acrítico y acabado del mundo. El espacio de la producción de un saber teórico en la universidad, y planteándolo en ese contexto, entendemos entonces por qué fue asumido en una perspectiva tecnicista e instrumental como la instancia a través de la cual los saberes teóricos serían aplicados en la práctica. Es porque en la universidad supuestamente producimos el conocimiento válido para entender, para leer el mundo. Entonces, lo que producimos en la universidad tiene que ser aplicado en las escuelas cuando vamos a hacer las pasantías. El espacio de producción de prácticas consideradas representaciones de creencias, tradiciones, preconceptos y sentido común sería la escuela. Así, uno de los efectos producidos por esa forma de entender la pasantía
fue el entendimiento de que la pasantía como un momento de aplicación de teorías a críticas y no de implicación y de producción de una lectura crítica de la práctica, teoría práctica. Entonces, en contramano de esa lógica e intentando ofrecer una forma diferente de aproximación a esta instancia de formación de profesores, algunos movimientos vienen planteándose y haciéndose. Uno de esos movimientos es el movimiento que hemos creado con este proyecto. Diego mostró anteriormente un slide, si puedes volver, Diego. Exactamente, donde colocamos como punto y como problema o como contexto a ser leído críticamente las formas de narrar, mostrar, hacer ver y dar a ver las diferencias. Diferencias aquí entendidas como condición de vida y no como una condición que produce desigualdades. Dice Carlos Esclier, y ustedes pueden leer ahí, si lo que hay ante una imagen es posición, la mirada es claramente una posición, un punto de partida, una dimensión inaugural. Posee un valor de principio, revela la posición de quien mira, desde dónde se mira, qué altura se atribuye al mirar, en cuál posición deja o ubica a quien es mirado. No se trata tanto de mencionar un dispositivo biológico, el de la mirada, ni el aparataje cultural que lo gobierna, sino de los modos de posicionarse al mirar y al mirarse. Entonces, trabajando con estudiantes en la universidad, estudiantes que van a ir para la escuela a hacer la pasantía, interpelamos críticamente narrativas, miradas, imágenes, modos de comunicarse, modos de posicionarse al mirar y al mirarse en relación a los otros. Pero ¿quiénes serían los otros? ¿Cuáles son las respuestas que históricamente han sido dadas para esta cuestión? O mejor, ¿desde qué lugares de saber y poder han sido narrados y presentados estos otros en la educación? Podríamos decir estos otros como aquellos profesores y estudiantes que habitan los territorios de la educación pública brasilera fuera de la universidad. ¿Ve? Entonces, volvemos a repetir una pregunta que también es una pregunta que nos hacemos en ese tipo de intervención, y que es cómo se inventan y se reinventan cotidianamente las imágenes de los otros. Para entender mejor esa invención, tal vez, o esta reinvención de los otros, que habitualmente son considerados otros llenos de fallas, llenos de cosas que dan erradas, llenos de anormalidades, y los lugares que históricamente fueron producidos para esta invención, se pueden ver narrativas y producción en cierta forma de imágenes de los estudiantes. Al poner nuestra pregunta en la construcción, en cómo se construye entonces la imagen de aquello que necesitamos ver, cambiamos el foco, la figura y el fondo, porque lo que intentamos ver no es más un otro anormalizado, y sí un otro, una escuela posible, siendo habitada por sujetos que producen conocimientos interesantes para el mundo. En ese sentido, pienso que podríamos pensar, bueno, entonces, ¿cómo es que pensamos las escenas que los estudiantes fueron produciendo? Las escenas, aquí las entendemos como fotografías, porque fueron producciones de imágenes, o sea que el medio de comunicación que estaban usando era la imagen fotográfica. La primera pregunta que se nos ocurrió, una de las primeras preguntas que se nos ocurrió
cuando ofrecimos este proyecto y ofrecimos dentro del proyecto un taller de fotografía a los estudiantes en pasantía, era cómo trabajar las diferentes y complejas cuestiones de la fotografía, trazando un paralelo con las cuestiones propuestas por la pasantía y con las cuestiones que nos desafían, por ejemplo, en las investigaciones, a partir de las implicaciones entre visión y conocimiento, o visión y lectura crítica. Y dentro de la misma preocupación con este taller, cómo llamar la atención sobre la ceguera producida por las imágenes naturales, acríticas, banalizadas y banalizables del mundo. A partir de estas cuestiones surgen otras, como la implicación de nuestro modo, de nuestras propias limitaciones al ver el mundo, o sea, al leer el mundo, de nuestras certezas, implicaciones de nuestra fe en aquello que sostenemos como exclusividad o como exclusivo de un mundo que está fuera de nosotros. O sea, nuestra fe en que la imagen que producimos tiene un solo lado, el lado externo del ojo, exterior a nuestro cuerpo. Ojo que ve, como suponen algunos, y reproduce únicamente aquello que se ofrece al visor de la cámara, como una lectura crítica y no problematizadora del mundo. Se piensa que sacamos fotos de lo que existe y tal cual se presenta a los ojos de todos, universalmente. La fotografía, entonces, más que componer modelos geométricos, y Diego debe entender mucho mejor que yo de esto, pone en marcha los medios visuales que pasan a imponerse también como modelos cognitivos y perceptivos de una época, de un contexto sociohistórico, político, epistémico, de un determinado grupo social, racial, de una determinada cultura, de una determinada manera de ver el mundo. Depende no solo de un aparato mecánico y de un modelo referente, sino de aquello que preexiste al acto de sacar fotografías, o sea, aquello que se refiere a la subjetividad del fotógrafo y que va a incidir sobre sus decisiones, sobre qué mostrar y qué esconder. Sobre qué mostrar, yo les decía que, por ejemplo, en la pasantía se mostraba lo que fallaba y se escondía por inhabilidad, digamos, de poder ver lo que en cierta forma era potencia en los espacios públicos. Diría que ningún acto de sacar fotos puede ser considerado un acto banal, sin referentes, aislado de sí mismo, en sí mismo. El acto revela la reacción del fotógrafo a la que se le presenta en una determinada circunstancia, en un determinado tiempo-espacio. Lo que se presenta para ser traducido como fotografía, para ser registrado, para ser revelado, para ser recreado, para ser reeditado. ¿Cómo reaccionamos a esos momentos? ¿De qué se componen nuestras elecciones de lo que queremos mostrar y de lo que queremos esconder? ¿Qué escenas construimos y qué modelos de sociedad o de escuela se prestan a mostrar, por ejemplo, y qué visiones de mundo contribuyen a reforzar o borrar? Todas estas preguntas circulaban en el taller con los estudiantes. El taller no pretendía ser una clase expositiva con textos, lecturas y debates para ser leídos, más mucho más experimentar algunos ejercicios donde cada uno pudiese exponerse al mostrar lo que podían ver, al mostrar los límites de nuestras miradas y las dificultades de ejercitar otras posiciones para el cuerpo. Por ejemplo, la mayoría de los estudiantes que son adultos iban a la escuela y trabajaban y veían chicos en la escuela. Y las fotografías que sacaban habitualmente eran de arriba para abajo. En ningún momento, muchos de ellos tuvo la sensibilidad de agacharse para poder estar a la altura del niño y hacer una fotografía desde otro lugar, desde otra posición. Al mostrar, nos mostraban entonces con la fotografía el límite de las posiciones para el cuerpo, otras posiciones frente a lo que se presenta, frente a los acontecimientos. Empezábamos mostrando en el taller otras imágenes
y propusimos de entrada la problematización de los puntos de vista, que para una lectura crítica, que es el tema de este encuentro, es fundamental la interpelación del punto de vista, el lugar donde cada uno de nos se planta para ver, para leer las situaciones que se dan a ver, a pensar, tanto como fotógrafos, como pensantes, como pasantes, como estudiantes, como personas de la comunicación, etc. Después propusimos un ejercicio que era andar por la escuela con cámaras digitales, celulares, etc. Y pedimos que cada uno saliese de donde estaba y fotografase. Y que en el momento del clic se pensase en la posición que estaban asumiendo frente al tema. Porque no es solamente una posición física, sino la posición que asumen frente al tema. Esto es porque cuando nos situamos en una posición, mostramos las cosas de una forma. Diferentes posiciones, diferentes puntos de vista muestran las cosas de diferentes formas. De esta forma, las diferentes maneras de mostrar aquello que se nos presenta, tal vez desestabilice la idea de que solo existe una posibilidad de entender el mundo y mostrar, una posibilidad de ver, una posibilidad de ser. Pedimos que cada uno se observase sacando las fotografías. Observase, cuestionase, desnaturalizase los puntos de vista más cómodos. Que se movieran buscando, evaluando posibilidades, que se agachasen, que estuvieran incómodos, que buscasen posiciones y que en el acto fotográfico, a veces también en la investigación y en la vida en general, muchos no solemos poner el cuerpo y nos colocamos en situaciones y en condiciones de confort y padecimiento como costos de tomas de posición. No queremos salir del lugar de confort que sería la exposición y la toma de posición. El clic, entonces, puede ser pensado en su anterioridad, en su antes, como una toma de posición y como básicamente como una exposición que incluye elección de los ángulos, del encuadre, etc. Retomando la actividad, mostrábamos las fotos, pedíamos que se hablase sobre las fotografías que habían sacado, intentando responder las siguientes preguntas. ¿Será que a partir de un lugar común, de una escena familiar, confortable para la gente, para nosotros, es posible mostrar algo que todavía no se vio? Y más que eso, ¿cómo mostrar de otras maneras lo que todos ya vieron y ven? ¿Cómo mostrar lo banalizado de otra forma, ofreciendo oportunidades de ampliación de las formas de ver aquel tema? ¿Cómo mostrar de forma que la imagen creada actúe contra la banalización de la mirada, contra la banalización de lo que se ve y de lo que se lee del mundo, o incluso contra la disminución de las capacidades de ver? Entonces, la búsqueda de otras posibilidades de ver, de dar a ver, cuestionando nuestro punto de vista, lo que ponemos dentro del cuadro, lo que dejamos afuera, cuestionando el ángulo que adoptamos. Sugerimos la posibilidad de ver algo que nos sorprenda, que no había sido pensado, que no sabíamos que existía. Pero más que eso, sugerimos que es posible ver de muchas formas. Es posible leer el mundo de muchas formas. Dar a ver el mundo de muchas formas. Tal vez estas sean las posibilidades de enfrentar la ceguera causada por la profusión de imágenes de lo mismo en el campo de la educación, en el campo de la comunicación y en la vida misma. La profusión de imágenes de lo mismo muchas veces privilegia puntos de vista hegemónicos, clasistas, racistas, homofóbicos, eurocéntricos, ayudando a reforzar determinados padrones de belleza, de normalidad, de formas de vida, determinando estereotipos que ayudan a dar más énfasis a una llamada normalidad dada por determinada forma de ver el mundo. O sea,
una didáctica que contribuya para la domesticación de nuestra mirada y para que reconozcamos las formas correctas de ver, que nos hacen rechazar o por lo menos generar una cierta distancia de otro tipo de imágenes, de otro tipo de mundos, de otro tipo de escenas, de narrativas y de sujetos. Entonces, ese fue el objetivo del taller. Finalmente, y aquí para después abrir la conversación, quería que Diego entre en el slide que tiene la imagen. Hay una imagen. Hay muchísimas. Yo elegí esta porque si no estaría hablando, haría un mini curso para hablar de lo que habría para mostrar. Estas son dos imágenes producidas en ese encuentro con los estudiantes de los cursos de ciencia de educación. La imagen de arriba es una imagen representacional, digamos así, de una escuela en Río de Janeiro, que es una escuela de tiempo integral llamada CIEPI. Es una imagen que yo saqué del Google. Cuando en Río de Janeiro se muestra esa fotografía, no hace falta decir más nada. Todo el mundo sabe que esos son CIEPIs. O sea, la imagen ya se transforma en un discurso hegemónico, en un discurso, cuando uno dice, queremos mostrar el CIEPI, mostramos esa foto. Solamente que la foto que está abajo también es del CIEPI. Y fue una foto producida por una de las estudiantes en ese taller. Si yo muestro esa foto, si la pongo en el Google, esa foto, en ningún momento ella va a ser una representación del CIEPI. ¿Ah? Entonces, este ejercicio lo llamamos ver como si fuera la primera vez. Esta actividad fue una propuesta a partir de la entrevista Educar la Mirada, que ya hablé al principio, que es una entrevista a Carlos Esclir. Si ustedes colocan Educar la Mirada, la van a encontrar, está en español. Y que se fundamenta a partir de una frase de él, de un parágrafo de él que voy a leer aquí. Me gusta mucho algo que el poeta Alberto Caeiro sugirió en un breve texto, dice Esclir, ¿no? La oposición entre mirar por primera vez y conocer, como si el hecho de conocer impidiera la posibilidad de mirar algo por primera vez, como si conocer fuera negarse a ver, como si conocer fuera dejarse de sorprender, abandonar la afección que nos provoca lo mirado. Para mí, dice Esclir, educar la mirada tiene que ver también con educar para recuperar una mirada quizá infantil, quizá ingenua, pero para nada primitiva, una mirada de sorpresa, de implicación, de involucramiento con lo visto. Aquí trabajamos entonces las imágenes producidas por estas estudiantes en la escuela y lo que efectivamente cambió, la disponibilidad para el movimiento del cuerpo en el espacio. Las imágenes que esta alumna fotografió ya no lidiaban solamente con lo que hay para ver, que es la primera imagen que yo traje del YouTube, sino que ofrece otra posibilidad para ver y mostrar. Se desata una provocación en el ejercicio de ver y de dar a ver a partir de aquello que nos hace dudar sobre lo que ya sabíamos de las escuelas. De facto, si yo pongo esa imagen abajo, como les dije, en la internet, las personas dudarían que ese es un CIEPI. Más que mostrar imágenes para la confirmación de la misma cosa, de lo banal, de aquello que es compartido como común por las formas anticipadas de ver, se trata de intentar una desestabilización de lo que ya no puede ser visto de otra forma. La fotografía entonces pretendería mucho más preguntar a quién mira que mostrar lo que se ve. Aló, perdón por colgar, tenía que ir a traer las cosas. Entonces, transformar ese espacio formativo que nos hace retomar el mirar, el estar atentos, en el sentido benjaminiano, y nos pone irreductiblemente en una relación de alteridad donde podemos sentir cosas que todavía no sentimos, ver cosas que todavía no podíamos ver.
finalmente, para seguir preguntándonos sobre la relación de las lecturas críticas y las didácticas y de las formas de dar a ver y narrar, nos continuamos preguntando dónde cada uno se puso para mirar o para leer. ¿Cuáles son los desplazamientos posibles que podemos hacer para leer y mirar críticamente? O sea, ¿cómo se dieron y produjeron las búsquedas de otras posibilidades de mirar y de leer el mundo? ¿Qué fue posible mirar y leer? ¿Qué es y cómo se comportó el cuerpo y la mirada frente a lo otro, al mundo? ¿De qué manera escogimos lo que miraríamos y leeríamos y de lo que desviaríamos la mirada o lo que no leeríamos? Insistentemente los aportes de los estudiantes iban desde aquellos que uno puede o no puede con su mirada. Coincidieron en el esfuerzo realizado para poder salir de un discurso y de una mirada que traían como acabada. Esfuerzo materializado en la incomodidad de salirse del lugar formativo ya ocupado con tranquilidad. Destacaron lo que fue posible de ser pensado desde la producción de imágenes y fotografías como otra posibilidad de narrativa, principalmente las aperturas para la movilización de otros saberes, otras sensibilidades y ampliación de los conocimientos sobre el mundo. También al verse en el propio acto de mirar lo otro, de leer el mundo, de mirar la escuela, de extrañarla y descubrirla como desconocida. La problematización de aquello que suponemos ser lo real. Hablaron de la posibilidad de dar a ver, como un relato imagético, comunicativo o verbal, no solo la confirmación del consenso sobre el mundo, en este caso la escuela pública, sino también la producción de una mirada otra, tal vez más frágil, tal vez más singular, tal vez más dubitativa, tal vez, pero al mismo tiempo más encarnada y productora de caminos formativos diversos. Tal vez podamos pensar en nuestras prácticas pedagógicas y comunicacionales o comunicativas o prácticas de lectura o actividades de investigación, en la necesidad de problematizar la formación desde un dominio únicamente instrumental, desde un dominio que impone solo la técnica y aparta a los sujetos de la educación, de la comunicación y sus experiencias, sus historias, sus implicaciones con el mundo. Problematizar y desnaturalizar una formación que desde una determinada racionalidad instrumental ya tiene definido lo que se debe saber como posibilidad de anticipación del mundo. Formación como lugar de la suspensión de la experiencia de lectura y el reinado de la información actualizada. Lugar del abandono de los cuerpos y de sus marcas. Lo que intentamos entonces, con la experiencia didáctica relatada, fue mostrar los efectos de ejercicio de desterritorialización, de situarnos en las escenas para pensar los encuentros, los acontecimientos, de colocar el cuerpo como territorio de pasaje de la experiencia didáctica, pensar la normalidad y la normalización como producciones de didácticas de la mirada, que interfieren en la percepción y en lo que se lee y en la acción pedagógica. Lo que pretendimos fue la creación de un espacio-tiempo para el pensamiento de cuestiones sobre nuestra relación con el otro, nuestra relación con el mundo, enunciando un mundo como alteridad, utilizando metáforas de la fotografía y de la producción imagética para producir esa desnaturalización. Si podés pasar, Diego, para el próximo slide, agradezco. Aquí ustedes encuentran un link donde pueden encontrar mayores explicaciones y textos sobre esta experiencia didáctica, mi contacto y el contacto del colectivo del cual hago parte, que es el colectivo Diferencias y Alteridad en la Educación, tenemos página en el Facebook y también página en el YouTube. Entren, curtan
los videos y nos acompañen, que siempre, bueno, hay cosas bastante interesantes, por lo menos para nosotras, para ser pensadas juntos. Muchísimas gracias y bueno, estoy abierta a la conversación. Diego, muchas gracias. Muy bien, Ani, muchas gracias. Gracias a ti por compartir esta experiencia tan interesante y definitivamente muy próxima a nuestras discusiones, a nuestros estudios, ahora que planteas también esa necesidad de ir más allá de la alfabetización instrumental, no solo en la escritura, sino también en el uso de la imagen, en la fotografía y en otros medios. Una primera pregunta, ¿han incursionado de pronto en el video etnográfico, en el video documental o en el video en términos generales como para, dentro de esa perspectiva de indagación de la mirada, del punto de vista y de las formas de ver? Sí, Diego, esa es otro trabajo que estamos haciendo de forma también experimental. La producción de imágenes audiovisual, es decir, nuestro trabajo tiene como tres pies, digamos así, en relación a lo que queremos investigar. Y entiendo que un poco la pregunta puede ser contextualizada aquí, ¿no? Nuestro colectivo es un colectivo que trabaja colectivo Diferencias y Alteridad en la Educación, trabaja con tres líneas, vamos a decir, investigativas o tres pistas para pensar el mundo, digamos así. La primera pista es la idea, la creencia y la defensa de que el conocimiento se produce en red, se produce en forma rizomática y que el conocimiento producido dentro de la universidad es un tipo de conocimiento legítimo e importante, pero que no es el único conocimiento que produce nuestra forma, nuestra producción de pensamientos. Si nosotros producimos pensamientos, cuando agenciamos diferentes formas, diferentes tipos de saberes y conocimientos, entonces intentamos en nuestro colectivo tener una relación horizontal entre el conocimiento científico, el conocimiento producido en los medios de comunicación, el conocimiento producido en las escuelas, el conocimiento producido en las familias, en las prácticas culturales y etcétera, agenciado en una gran red de producción de conocimientos. Eso produce tensiones, lógicamente, porque son saberes y conocimientos que vienen de tradiciones diferentes. Esa es una pista. La segunda pista es la apuesta por el cuestionamiento o la problematización de la producción de la normalidad en el mundo y en los modos de ver principalmente. Como nosotros trabajamos con personas diagnosticadas con deficiencias, la problematización de la idea de norma es fundamental. Y la última, que tiene más que ver con la producción de imágenes, es si cuestionamos la idea de normalidad en la producción de los cuerpos y de los sujetos con los que trabajamos, también comenzamos a pensar la problematización de los modos hegemónicos de mostrar lo que producimos en la universidad, ya sea la escritura que producimos, ya sea los videos que producimos, las imágenes fotográficas que producimos. Entonces, nuestro colectivo apuesta muchísimo en la producción de una escritura que llamamos una escrita académica una escritura otra académica, con otro registro, un tipo de imágenes que también amplíe las posibilidades de pensar la imagen fotográfica. En ese caso sería, por ejemplo, la fotografía expandida, la intervención dentro de la propia producción fotográfica tradicional y la producción de imágenes audiovisuales autobiográficas. Algunos de nuestros trabajos, en ese sentido estamos ensayando. Hay algunas producciones bien interesantes que fueron hechas y también en el canal de YouTube están. Un trabajo final de una maestría, por ejemplo, en educación, que trabajó con el concepto de biografema, que es un concepto de Ronald Barthes, ¿eh? Y que intentamos producir una imágenes audiovisuales, fue un video,
en el sentido de cómo Barthes piensa el biografema. Entonces, una producción audiovisual biografemática, diríamos así, que cuenta la vida en investigación de la investigadora, que ahora es maestra en educación, y el sujeto de su investigación, que era un estudiante diagnosticado con deficiencias múltiples. Un trabajo bellísimo de 7 minutos, un video producido por Sara Busquets, que tiene que ver un poco con el tipo de imágenes que estamos intentando ensayar y producir. No sé si se entendió, pero apuntamos exactamente a eso, a una problematización de los modos en que mostramos el mundo que producimos en la investigación. Entonces, vamos a decir así, extrapolando y cuestionando algunas fronteras entre educación, arte, comunicación, fronteras que, como vos sabés, estás en la universidad, son muy bien cuidadas, prácticamente existen aduanas entre cada una de los campos disciplinares. Una cosa es educación, otra cosa es arte, otra cosa es comunicación, otra cosa es formación de profesores, pues, y existen como aduanas que uno tiene que pagar cada vez que intenta pasar esas aduanas disciplinares. En nuestro caso, lo que hacemos es nuestra propuesta es mismo invadir esas fronteras y producir trabajos que agencien en un sentido de lesiano, del agenciamiento, los campos del arte con los campos de la comunicación, de la cultura, de la literatura, de la producción de imágenes y de la educación, de la filosofía, sin preocuparnos si eso va a ser llamado de literatura, arte, comunicación, educación. No nos interesan mucho los nombres que pueda darse a esa producción, ¿eh? Lo que es un riesgo también, ¿no? Claro, eso pasa con esos objetos multidisciplinares, pero también son muy ricos, digamos, enseñan y generan procesos bastante interesantes. Muchas gracias, Annelise. Si tienen preguntas, si as pessoas que participan de Brasil tienen preguntas, por favor, levanten la mano o abran el micrófono. Los estudiantes y profesores que nos acompañan también de aquí de Colombia. Bueno, al parecer no. Pues, Annelise, mil gracias de nuevo. Esperamos seguir en contacto contigo para viabilizar este proyecto, este convenio, este acuerdo que tenemos en marcha ahora en borrador y que pronto pues lo podamos firmar, lo podamos concretar para seguir estos intercambios. Mil gracias por tu generosidad, gracias por tu compañía. Ha sido todo un gusto tenerte acá y esperamos tenerte en Colombia próximamente de manera presencial. Así que te dejo para que despidas este auditorio. Muchísimas gracias, Diego, a ustedes por esa apertura, por invitarnos a ser parte de esta experiencia tan interesante, importante, por permitirme estar en Colombia un jueves a la mañana, con todo lo que eso significa en este momento en que estamos limitados, ¿no? Y una alegría de hacer conexiones. Creo que es lo que más me interesa, la posibilidad de generar espacios de conexiones, y contigo estamos un poco preocupados por hacer eso, ¿no? También espero pronto estar presencialmente en Colombia, también recibirte aquí en San Gonzalo nuevamente. Y agradecer porque crear un espacio de conversaciones y de encuentro en un momento político, sanitario, como el que estamos viviendo, es producir resistencia y producir vida, que creo que es el sentido de nuestra existencia, vamos a decir, si tiene algún sentido, como dice Caetano Veloso. Entonces, un abrazo a todos y buen día.
Pues muy bien, muchas gracias a todos y a todas. Gracias por participar, gracias por asistir a esta segunda versión de la Cátedra EduMedia 3 abierta a la comprensión de los medios y la educación, que hemos sincronizado con la Semana Global de la Alfabetización Mediática e Informacional de la Alianza creada por la UNESCO hace unos años. Que tengan un feliz resto de jornada y hasta otra ocasión. Que estén